Bueno, buenas tardes. Un nuevo miércoles, y como todos los miércoles desde hace más de 6 años, una nueva emisión de Miserias de la Economía. Un programa de crítica económica, pero también de economía crítica. Ahora por el 32.1 de la televisión digital abierta. Y estamos en el cierre del año, es el cierre del ciclo 2017 de Miserias de la Economía, y qué mejor entonces que tratar de hacer un balance de este año que está terminando y las perspectivas que se abren para el 2018. Un año 2017 que comenzó con el marzo caliente, movilizaciones docentes, convocatorias de la Central de Trabajadores, ocupamiento del palco de la CGT y huida vergonzosa de los principales dirigentes, la marcha Ni Una Menos, multitudinaria de las mujeres, el 2x1, y que termina con la muerte en una persecución de Maldonado, con el asesinato de otro mapuche, Nahuel, con las marchas de la semana pasada y la de la que acabo de regresar recién, y que seguramente el Noticiero Popular dará detalles de ella, todo contra la concepción del reformismo permanente del gobierno Macri, que es la política que ha lanzado el gobierno a partir del triunfo electoral de 22 de octubre. Pero que no es solo una política para lo interno, sino también una política para el externo, porque este reformismo permanente se vincula con la hoja de ruta que acaba de trazar el gobierno para la inserción, lo que le llaman la inserción inteligente al mundo, que no es otra cosa que la liberalización del comercio exterior, etcétera, ¿no? Con la reunión del OMC, la posibilidad de que se firme el acuerdo Unión Europea como un impacto político dentro de la OMC, y todo esto como una antesala de lo que va a ser el G20, que ya comenzaron las reuniones, son casi 50 reuniones de todo el año, y va a terminar en noviembre del año que viene, del 2018. Bueno, para conversar con todos estos asuntos, está con nosotros Claudio Katz, un amigo de la casa, economista, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires e integrante de Economistas de Izquierda. Valeria Ianni, socióloga, docente de la Universidad de Buenos Aires, integrante del Partido de Trabajadores Venceremos, a quien la hemos convocado en varias oportunidades, nunca pudimos combinar los horarios, pero esta vez para el fin de año se hizo afortunadamente. Y Lucas Rubenich, otro amigo del programa, sociólogo, docente de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, con todos ellos trataremos de hacer este balance 2017 y perspectivas para el año entrante. Pero eso será en unos minutos. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Disponga de las cámaras, señora directora. Y cada vez son más las fuerzas de seguridad que se destinan directamente a los barrios humildes. Esto habla de la discriminación, esto habla del control que quieren generar en esos barrios y que termina perjudicando a esos pibes que parecería ser son el foco de la inseguridad para esos grandes medios de comunicación que han instalado la figura del pibe chorro y que han logrado que una gran parte de la sociedad pida cada vez más medidas de control para ellos, ¿no? Mamá se merece un homenaje de la comunidad científica. Dale, Elena, quiero hacer mi propio duelo, por favor. ¿Querés emborracharte como cuando se murió papá? Soy oficial de la Policía Científica, Josefina Cócolo. Toca el cello de manera brillante, hace sus propias composiciones. ¿Usted notó o no que Tadeo habla solo? Estoy tratando de darle un futuro a mi hijo. Y bueno, anda a buscar a su padre, entonces.
De ningún modo voy a aconsejarles a mis clientes que se sometan a ninguna prueba de ADN. ¿Acaso sus clientes le tienen miedo al resultado? Si nosotros no cumplimos con nuestro deber, nos convertimos en unos vendepatrias. A mí me parece reconocerme en ese bebé y ella me mira a mí como si... Como si fuera tu mamá. ¿Por qué no querés quedarte en el laboratorio? Con lo que te costó que tus viejos entendieran por dónde venía el negocio. ¿Querés de socia a la delirante esta que se cree Madame Curie? Si querés que se quede, me parece que vas a tener que transar un poco para que se entusiasme. Y hace rato que no tomamos pericias judiciales. Pero es un buen momento para volver al ruedo. ¡Os juremos con gloria a morir! ¡Viva la patria! Bueno, estamos nuevamente en el aire. Lucas Rovenir, Valeria Yani, Claudio Cat, muchas gracias por venir y estar dispuestos a participar de el último programa del año. Con este cerramos el 6º año consecutivo de Miserias de la Economía en Barricada TV. Así que agradecemos a todos los que han participado y obviamente también a ustedes. Y bueno, para empezar a dibujar algo sobre el balance del 2017, en un pequeño concepto, una o dos frases, ¿qué balance haces rápidamente del 2017? Creo que lo más interesante es observar algunas cosas que tienen que ver con lo que llamaría cierto predominio cultural que influyó en el triunfo de las elecciones de Cambiemos. Las cuestiones objetivas que se describieron en tu introducción aparecen confrontando con estos elementos culturales que posibilitaron este triunfo. Y eso es un problema. Vamos a retomar eso. ¿Vos, Claudio, cómo ves? Bueno, empezó de una manera y terminó de otra. Empezó con una gran resistencia y terminó con el Macri verdadero. El Macri dispuesto a lanzar una ofensiva brutal, que es lo que tenemos que mirar al fin del año 2017. Una agresión contra los jubilados completamente descarada, una ley laboral que dijo que no le iba a sacar y la saca, afecta a las indemnizaciones. Y el 2017 termina con un Macri con un gran control de la justicia, utilizando la justicia contra los luchadores populares y como instrumento de chantaje contra la oposición, contra la burocracia sindical. Un Macri asociándose a los gobernadores y al PJ para hacer pasar una agenda terriblemente regresiva, muy sostenido en los medios de comunicación. Recordemos que había dicho que era el universo de la pluralidad y hoy tenemos una unanimidad como no hemos visto nunca. Y yo te agregaría dos datos que estaban pero ahora son más llamativos. Una oleada represiva descarada que consiste en el fusilamiento explícito de un luchador en Neuquén al estilo de la época de Roca, de la Patagonia rebelde, y un proyecto de militarización muy consistente con acciones concebidas en asociación con los marines, con los Estados Unidos. Todos estos elementos hacen que el 2017 cierre con un perfil, yo te diría, en perspectiva de cambio de régimen, hacia un sistema político mucho más autoritario, mucho más despótico, para llevar adelante los proyectos reaccionarios que tiene Macri. La duda es si podrá hacerlo. Valeria, ¿vos cómo ves eso? Vemos este año sin duda una enorme ofensiva en todos los terrenos y desde el lado de los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo, sin duda resistencias muy importantes, pero con una incapacidad todavía de encontrar el camino de una alternativa, y algo que se corrobora en sintonía con lo que decían acá los compañeros, bueno, que acá estamos enfrentando no una mera ofensiva de un ajuste económico y demás, sino de un proyecto de mediano plazo que, bueno,
creo que una parte importante del campo popular quizás menospreció las posibilidades, las intenciones de que el macrismo representara eso, y bueno, que nos plantea enormes desafíos en todos los terrenos. Agrego a la militarización, la desaparición de Santiago Maldonado, el fusilamiento de Rafael Nahuel, se suma al incremento de los casos de gatillo fácil y sin que haya habido ningún tipo de impacto de cambio en el ministerio. Bullrich sigue ahí. Y bueno, con el condimento de una subsunción sin ningún tipo de reparo al imperialismo yanqui en el sentido más clásico de la historia. Bien, en estas ideas generales, si podemos hacer un análisis por separado de la cuestión económica, la social y la política. Económicamente, ¿qué balance haces, Claudio, del 2017? Bueno, el macrismo sigue con promesas y carencia total de realizaciones. Yo creo que es bastante parecido, hay un paralelo que se hace frecuentemente con la era menemista, y los paralelos del modelo actual con el de los años 90 son múltiples. Por donde uno los quiera mirar, encuentra puntos de analogía. Es un sistema que favorece a los grandes grupos económicos, es un proyecto de apertura importadora. Incluso es claro que la reforma previsional en lo inmediato busca cortar ingresos a los jubilados, pero a mediano plazo busca restaurar el sistema de capitalización de las AFJP en una variante más mixturada que había en la época de Menem, pero el mismo tipo de principios. Apertura importadora y destrucción de la industria nacional, el caso de Tierra del Fuego es bastante llamativo. Desempleo que empieza a subir a la manera de la década menemista, de a poquito, pero cada vez afianzándose en forma más sistemática. Y la analogía principal, yo te diría que está en el circuito de la deuda externa. ¿Por qué es la analogía principal? Porque lo que financia este sistema de despilfarro, de carencia de inversión, de fuga de capitales, es un endeudamiento muy alto. Acá es casi lo mismo. El gobierno asumió con una deuda relativamente baja y se ha lanzado. La Argentina es el principal colocador de deuda del mundo. Esta colocación de deuda es tan alocada, es tan disparatada, está generando ya pagos de intereses tan agudos que, por ejemplo, todos los tarifazos que paga la población en los últimos años, en vez de reducir el déficit fiscal, lo mantienen porque lo que se ahorra por los tarifazos se paga con intereses de la deuda externa. Eso crea, y aquí te concluyo, esto crea un nivel de vulnerabilidad del modelo también equiparable a los años 90. No porque podamos presagiar en qué momento va a explotar, en qué momento va a implosionar, pero sí es evidente que las grandes calificadoras del mundo dicen que si hay una crisis mundial que siempre es inesperada, siempre es imprevisible, pero si llegara a estallar un Lehman Brothers, un tequila, algún efecto crítico de las finanzas internacionales, de los 5 países más vulnerables del mundo, la Argentina está ahí primero por este nivel de endeudamiento sin respaldo y ni que hablar de la corrupción, de los negocios turbios, de Caputo prestándose a sí mismo, de un bono a 100 años que se parece a la Baring Brothers. Es decir, es un modelo que ya conocimos, que ya sabemos cómo empieza y que ya sabemos cómo termina. La diferencia es que ya lo sabemos y estamos a tiempo de hacer algo para modificar ese rumbo. Sí, de hecho la deuda pública total está más o menos en el 56% del PBI y la deuda en divisas en el 36%. Es decir, tienen margen de acuerdo a los indicadores que utilizan los organismos internacionales, pero el asunto es saber en qué momento los organismos o los famosos mercados voluntarios de crédito, bueno, van a decir, hasta acá lleguemos, 100. Esto independiente de lo que vos decías, que aparezca un cisne negro o que Corea tire el misil. Te agrego brevemente una sola cosa. Suponete que no aparezca el cisne negro. El FMI y los acreedores están viendo lo que está haciendo este gobierno y le dicen, queremos garantías de que no vas a pagar.
Y la razón por la cual le están achando el ingreso a los jubilados y la razón por la cual están atacando la reforma laboral es porque los acreedores quieren garantías de ingresos del Estado, por eso se hace una reforma fiscal tan regresiva para asegurar el pago de la deuda. Claro. Ahora, Lucas, vos planteabas el hecho cultural, que plantea un campo de disputa con todas las movilizaciones que tenemos, pero hay un avance en el plano cultural, ¿no? Ahora, el macrismo está colocando al mercado en el centro, como la medida de valor de todos los valores. Ahora, ¿es el mercado el que captura las subjetividades? ¿O qué mecanismo se está utilizando para esto que vos señalabas con mucha precisión? Yo creo que hay un problema acá interesante porque, por un lado, me parece que se ha sobreestimado la iniciativa cultural de Cambiemos en algunas evaluaciones que anduvieron circulando corrientemente en los últimos tiempos. Porque la verdad que hay también una situación objetiva que tiene que ver con la destrucción de las identidades de los partidos reformistas tradicionales. Digamos, en realidad surge un predominio de Cambiemos por acciones propias de Cambiemos, pero la verdad que también es muy significativo la destrucción del peronismo y la destrucción del radicalismo. La verdad es que es cierto, hay un mensaje y hay toda una evaluación cultural, una intervención sobre trabajos que uno podría llamar de investigación de mercado, un trabajo permanente sobre ciertas subjetividades de la población, pero que la verdad también es cierto que hay respuestas, como dijeron acá los compañeros. Hay respuestas, hubo movilizaciones, hubo el freno del 2x1, existen las movilizaciones por Santiago Maldonado, está la marcha de hoy, pero a la vez yo creo que hay ciertos elementos culturales que tienen que ver con una iniciativa de la empatía del mundo Cambiemos con el mercado internacional. Digamos, hay actores que juegan fuerte en Cambiemos. Por eso me parece que es muy equívoca la caracterización de algo que tuviese que ver con el mundo republicano, como se pensó en un primer momento. No hay nada de republicano en esta experiencia. Esta experiencia tiene mucho que ver con la experiencia adquirida en la lucha interburguesa en el mundo de los negocios, que es una lucha fuerte. Es una lucha fuerte y se recurre a todos los elementos. Yo creo que hay una especie de escenografía de cartón que tiene que ver con las instituciones republicanas y en el marco de esa escenografía de cartón una apuesta fuerte por conseguir objetivos utilizando los métodos que fueren. Y creo que hasta ahora ha tenido un resultado producto de ese deterioro de la oposición tradicional, pero es algo que hay que seguir mirando. ¿Y esa capacidad que pareciera tener el gobierno de absorber todos los problemas que se escapan del control, como fue Maldonado, como fue el 2x1, como puede llegar a ser ahora esto del submarino, que es una crisis muy importante al interior del gobierno, ¿no? Pero ¿de dónde es esa capacidad de absorber estas situaciones, procesarlas en un tiempo que parece que todo se desmadra y después todo vuelve a su lugar? Yo creo que por un lado está muy relacionado con esa crisis de los partidos tradicionales. Y creo que en esa crisis de los partidos tradicionales hubo una sobreactuación retórica en otro momento que realmente fue bastante problemática y descalificadora de un elemento fundamental de la lucha política que tenía que ver con el discurso argumentativo. El discurso argumentativo, en términos más generales, fue algo bastante desvalorizado por ciertas sobreactuaciones que existieron hace unos años en el gobierno anterior y que fueron resultando en un distanciamiento de ciertos sectores medios que compraron, por decirlo coloquialmente, esa idea de algo que también tenía una experiencia concreta. Estaban efectivamente las situaciones de corrupción, estaban efectivamente situaciones de cierto abandono de la política territorial. En el contexto de esa situación me parece a mí que tiene una preeminencia las acciones de Cambiemos, que combinan un discurso de intervención cultural con
una lucha concreta, como se dijo acá, de valerse del Poder Judicial y valerse de todos los recursos que tenga la fuerza de este Estado para lograr sus objetivos. Vamos a seguirlo también en otro bloque, pero también ¿no te parece que hay algo que de alguna manera, sin definirlo mucho, Cambiemos propone algún tipo de futuro? Aunque no lo define, es un modelo que es como si estuviera implícito, pero propone algo. En cambio la oposición propone a lo sumo volver para atrás, que justamente toda la argumentación es que ese que viene de atrás es la que ha causado toda la situación, ¿no? Entonces, me parece que eso... Ahora vamos a un corte, Valeria, pero da la sensación que, al menos en el movimiento obrero, la potencialidad que muestra el movimiento obrero se expresa cuando las conducciones lo convocan. Pero si las conducciones no convocan, no hay todavía esa capacidad de otras épocas de pasar por sobre las conducciones. Pero esto lo vemos apenas regresemos. Vamos a un corte, enseguida volvemos. Sé que hay alguna gente preocupada por estas denuncias de los Panama Papers que ha salido y que me ha involucrado a mí. Y yo quiero decirles hoy, una vez más, que estoy muy tranquilo, que he cumplido con la ley, que he informado la verdad y que no tengo nada que ocultar. Los Panama Papers no revelaron un casito aislado de un desliz del presidente. Lo que expusieron fue una práctica sistemática del que fue, a lo largo de los últimos 40 años, uno de los principales grupos económicos de la Argentina, el Grupo Socma, y donde el presidente Mauricio Macri es una figura prominente. Es la fuga de capitales, es el endeudamiento externo, son esas las razones, y el mundo offshore es un protagonista en esos procesos. Y eso es de lo que hablamos. Hablamos de disminuir la capacidad de intervención y actuación del Estado en la economía y de la inestabilidad económica que perjudicó cualquier proceso de desarrollo y que hace que hoy haya desigualdad en la distribución del ingreso, pobreza, precariedad laboral y desempleo. Política con todas las palabras. Verdugos del futuro, sonrisita mortal, de traje y guantes te han vuelto a robar. Mentirse y morir sin pelear. Y la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. La escuela pública. En realidad los chicos no van a la escuela pública porque no la podemos pagar, sino que es una elección de vida de lo que uno elige para sus hijos. En
la escuela pública estamos todos. Eso es. Bueno, nuevamente en el aire. Valeria, estábamos viendo la potencialidad del movimiento obrero, pero que depende de que las conducciones lo convoquen. Esto es un fenómeno solo del movimiento obrero, se expresa en otros movimientos, obviamente no en el movimiento de mujeres, que tiene un grado de autonomía muy grande, me parece, del Estado, no así el movimiento obrero y otros, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes eso? Bueno, efectivamente eso ocurre, y no solo dentro del movimiento obrero, por ejemplo en el movimiento de los trabajadores y trabajadoras precarizados, esta conformación que se ha hecho de lo que se conoce como el triunvirato piquetero es algo que también define la agenda de otros movimientos que tienen una fuerte construcción pero que no logran los niveles de masividad. En el caso del movimiento obrero, creo yo que se viene desarrollando un trabajo interesante desde sectores de izquierda, combativos, de inserción, de construir listas sindicales, de recuperar sindicatos, pero que se da en un proceso muy adverso desde la correlación de fuerzas con la propia burocracia y a lo que se suma el contexto de despido general, que no casualmente se centra específicamente en donde hay movilización y demás, como fue el caso de PepsiCo, en aquellos compañeros y compañeras que son delegados. Por otro lado, digamos, trayéndolo en el caso del movimiento de mujeres y disidencias, efectivamente esto es diferente, lo que no quiere decir que sea algo totalmente al margen de estas dinámicas que se dan, sino que por la historia de conformación de ese movimiento que eclosiona ahora, pero que tiene muchas décadas de desarrollo, sí se plantea con mayor claridad esa perspectiva de independencia del Estado, y si bien se dan muchas de las disputas que se dan entre diferentes corrientes, diferentes perspectivas en el movimiento obrero, también se dan dentro del movimiento de mujeres, pero todavía hay una posibilidad de coordinar acciones comunes, que eso creo que es algo, volviendo a la pregunta inicial, que bueno, se da muchas veces la unidad de acción en la calle con el movimiento obrero, como fueron estas últimas movilizaciones y demás, pero no se parte de una coordinación, de una elaboración de documento y demás, que eso es algo que sí distingue, al menos por ahora, nuestra apuesta es que así sea, al movimiento de mujeres. Bien, Claudio, hay un debate en ciertos sectores de la izquierda acerca si el 2015 abrió una nueva etapa económica, política en el capitalismo argentino, y hay quienes dicen que eso no es así porque el movimiento obrero no fue derrotado, por lo tanto la correlación de fuerzas no cambió. Sin embargo, hay otros que sostienen que lo que esto demuestra es que es posible abrir un nuevo periodo sin necesariamente derrotar físicamente al movimiento obrero. ¿Vos cómo ves esta discusión? Mira, primero que vamos a tener próximamente la posibilidad de ver hacia dónde se dirige el reloj, porque diciembre es clave. Lo que ocurra en las próximas 2-3 semanas es clave para dirimir esas preguntas. Yo creo que el gobierno estaba muy entusiasmado, pensaba que las leyes caminaban así nomás, y ahora estamos viendo que en diputados parece que se bloquean. La reforma laboral, que venía como un tubo, entró en una situación de sombra. Hay fisuras en la justicia, por ejemplo, fueron imputados
8 de los prefectos que participaron en el asesinato del compañero de Bariloche. La propia CGT ha entrado, después de irse a Roma y escaparse de la realidad, ha entrado en una vacilación porque las encuestas todas dicen que la población se opone frontalmente a las leyes en curso. Entonces, el Papa Francisco está jugando un rol clave, está apostando a la construcción de algún movimiento alternativo al propio gobierno. Entonces, yo creo que aquí viene un punto clave. Si el gobierno no logra hacer pasar las leyes y Macri después no logra implementar un decreto, quizás podríamos entrar en un escenario futuro parecido al que vimos hasta ahora. Es decir, los 2 años anteriores, el gobierno avanzando, pero avanzando limitadamente, frente a una fuerte resistencia que lo obliga al gradualismo. Ese es un escenario. El otro escenario es si el gobierno logra el salto cualitativo que está buscando en doblegar al movimiento de masas y hace pasar las leyes y genera una desmoralización del movimiento obrero. Ahí entraríamos en otro escenario. Ahí entraríamos en un escenario, creo yo, parecido al que tuvo Menem después del plan Bonex, después de ese primer año tormentoso. El Menem que ingresó con la convertibilidad y que ganaba elecciones. Hasta el 98. Claro, entraríamos ya en un periodo de estabilidad que no tuvo hasta ahora el gobierno. Y no la tuvo porque por la resistencia popular. Entonces, estamos en un momento clave para ver qué magnitud tiene esa resistencia y eso se juega en las próximas luchas. Vieron el dato de ayer que la Asamblea de los Trabajadores Metalúrgicos de Tierra del Fuego rechazó el acuerdo firmado acá. Por lo tanto, eso es muy alentador del punto de vista que no aceptaron una firma hecha acá entre gallos y medianoche, entre las superestructuras, ¿no? Ahora, en todo este contexto, Lucas, hay también otra discusión sobre si Macri va alcanzando o alcanzó ya la hegemonía en la sociedad, o si esto es solo consensos electorales. ¿Qué se puede decir de todo esto? Yo creo que para usar un término bastante coloquial, hay ciertas cosas que a mí me parecen que están atadas con alambre. Que en realidad hay, insisto, una empatía cultural de ciertos sectores del gobierno con el mundo internacional, la cuestión del sector de los que provienen del mundo de los negocios, los que provienen del mundo de las ONG. Pero por otro lado, las cosas no son tan fáciles. No creo que uno pueda pensar en una hegemonía política. Puede haber elementos de predominio cultural, pero la verdad que lo de la hegemonía política yo lo pondría bastante entre paréntesis, porque las dificultades que puede tener la oposición convencional realmente existente tampoco, digamos, se escapa de la caracterización que uno puede hacer del universo Cambiemos. Es también un universo fragmentado que está, por supuesto, alentado por el triunfo electoral y que eso le da cierta fuerza político-cultural, pero sin embargo es un universo fragmentado que depende mucho de lo que se mencionaba recién, que decía el compañero, de cómo aborde las nuevas posibilidades que se presentan en el país. Entonces, yo sinceramente no pienso en esto de la hegemonía cultural. Creo que se dio una situación de comedia de enredos y de confusión, de sobrevaloración de estas iniciativas de Cambiemos. Yo creo que lo que dije antes, la sobreactuación anterior posibilitó que personas que no tienen capacidad carismática, que no tienen a primera vista ningún tipo de elemento seductor para el electorado, puedan ocupar lugares relevantes, digamos, puedan inclusive disputar o ganar una elección en la provincia de Buenos Aires, pueda seguir teniendo una buena imagen el presidente, que precisamente no es un gran seductor y un carismático. Yo creo que mucho de eso tiene que ver con la desestructuración general. Y a la vez, digamos, están estos otros elementos de siempre en la sociedad argentina hay cierta empatía en una sociedad de movilidad social ascendente, la idea de el hombre hecho a sí mismo, la mujer hecha a sí misma, es un elemento que pesa fuerte dentro de la cultura, pero que no necesariamente siempre tiene expresión política. En un momento del menemismo, ese elemento cultural tuvo una fuerza.
La idea de el individuo construido a sí mismo, que ese es el discurso que está fuertemente presente en Cambiemos. La idea de que no hay condicionamientos que impidan el desarrollo del individuo que pueda ser exitoso. Esta es una cultura de ganadores y perdedores, de exitosos y fracasados. Ese es el núcleo central, creo yo, de la cultura de Cambiemos, y en algún momento puede hacer empatía con algún sector de la sociedad. Pero eso no quiere decir que se transforme en un elemento cultural con un grado de permanencia y que tenga transferencia política por mucho tiempo. En realidad, buena parte de la mayoría electoral que va construyendo Cambiemos se asienta en sectores medios pobres, que son muy volubles políticamente, ¿no? Que suelen modificarse rápidamente y son los que históricamente inclinan la balanza. A diferencia de otras sociedades, las capas medias en la sociedad argentina tienen un peso que no los encontramos en otros países de la región, ¿no? En ese sentido, varios puntos de la reforma impositiva afectan a estos sectores, porque el sacar el tope para lo que se pagaba impuesto a las ganancias afecta a esos sectores. Toda la quita de subsidios, sin tocar todavía el transporte que afecta mucho a los sectores populares, pero está afectando mucho más a los sectores medios que son los votantes de este gobierno. El alza de las escuelas privadas, de la medicina prepaga, afecta a todo ese sector de clase media, ¿no? En ese sentido, la correlación de fuerzas está en juego no solo con el movimiento obrero, Valeria, sino también con otros sectores de la sociedad que en algún momento fueron aliados objetivos del movimiento obrero, que ahora no lo son, pero ¿cómo ves esa dinámica vos? Tiene que ser rápido porque ya nos hace enseña que terminamos. Bien, muy breve. Yo coincido también que eso es mucho más voluble que lo que se busca presentar. Creo que hay un uso muy decidido, muy consciente de presentar que la definición ya está hecha, que todo lo que decide el gobierno es un hecho, que no hay manera de frenarlo y darle marcha atrás. Y bueno, algo que estamos viviendo en Ciudad con una reforma educativa que nos enteramos por los medios y demás, hizo, por ejemplo, que en un sector muy poco movilizado, como es el de los docentes de institutos de formación docente, se empiecen a realizar asambleas, se formen comisiones, se hagan movilizaciones de un montón de gente que no son activistas, que se presentan diciendo, bueno, no, pero yo no estoy afiliado a ningún sindicato. Entonces, sin traspolar, ¿no?, una experiencia puntual con el todo, pero sí que hay medidas que afectan tan directamente que hacen que cierta pasividad condescendiente y demás se altere. Entonces, digamos, yo considero que efectivamente que esto es así y que hay que pensarlo, no para caer en, bueno, no, entonces esto se va a modificar sin más, sin acción y sin reflexión, pero sí para no caer en algo que a veces se ve dentro del campo popular de cierto fatalismo, que es sin duda una herramienta que se viene manejando muy bien, muy conscientemente desde el discurso Cambiemos. Bueno, tenemos que ir a un corte, pero cuando regresemos rápidamente, ¿qué perspectivas para el 2018? En el plano político ideológico, en el plano social, en el plano de la economía y en lo que ustedes quieran ver. Vamos a un corte, ya regresamos. El camino fue muy largo y la lucha colectiva. Tras un año de interferencias generadas por el grupo más poderoso del país, fuimos reubicados en la señal del 32 de la televisión digital abierta. Ahora llegaremos a más de 17 kilómetros de cobertura y la televisión autogestionada y alternativa podrá verse en toda la capital federal y gran parte del primer cordón de Buenos Aires. En 2015 ganamos un concurso para transmitir en la TDA junto con otros canales populares. Estuvimos luchando más de un año para que el gobierno Mauricio Macri respete nuestro derecho adquirido. Ahora, los vecinos y vecinas de la ciudad, la clase trabajadora en lucha por una patria justa y soberana, por una Latinoamérica emancipada, tendrá su pantalla en el canal 32.1 de la televisión digital abierta.
Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz. Social. La declaración en la Constitución dice que tengo derecho a valer más. Sobre el para cuando la quieran soltar, está rica la teta de gobernar. Sus sueldos poderosos han provocado destrozos en nuestra economía de capital. Son ladrones de papel, sus lujos van a ceder. Son ladrones de cartón, no bajo el nombre, pero uy, 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 uy. Bueno, estamos nuevamente en el aire y cerrando el programa y cerrando el año también. A los tres, ¿qué perspectivas vemos para el año 2018? Mira, yo creo que hemos hablado mucho de la hegemonía por arriba, pero tenemos que ver lo que está ocurriendo por abajo. Y por abajo están aflorando nuevas resistencias. Yo creo que estas manifestaciones de estas últimas semanas indican un eje político-sindical novedoso. Ahí también valen algunas comparaciones, algunos piensan qué puntos de analogía tiene con la CGT de los argentinos, con el movimiento de resistencia de los años 90. Y hay otra resistencia, la resistencia democrática, que vuelve a cobrar fuerza. Dentro de las malas noticias, no nos olvidemos que se recuperó un nuevo nieto y no nos olvidemos que en la mega causa ESMA hubo condenas muy categóricas contra los genocidas. Y un dato interesante, se está armando una comisión de familiares de este cromañón del agua que fue el submarino. Es decir, la tradición de Once, Cromañón, de todas las tragedias argentinas, donde los familiares se autoorganizan y por ellos surge la verdad y se conforman en un eje de protesta, yo creo que hay muchos focos de aliento para la lucha a los cuales tenemos que prestar atención porque hay una nueva generación que retoma tradiciones de resistencia que por momentos parecen
parecen diluirse y en una sorpresa inesperada irrumpen con toda fuerza. Bueno, quizás el 2018 sea un año donde veamos esa irrupción. ¿Podemos esperar un año de conflictos, Valeria? Yo creo que sin duda será un año de muchos conflictos. Por empezar, a principio de año, con todas las discusiones paritarias, en particular de los docentes, que nos afecta enormemente, empalmando con el 24 de marzo, con el 8 de marzo. Frente a eso, creemos nosotros que algo que también nos deja de balance para pensar cómo proyectamos el 2018 es la necesidad de reafirmar en las palabras, pero también en los hechos, la perspectiva de la unidad de acción. Nos parece que es absolutamente clave que esa unidad de acción se traduzca en todos los niveles posibles y particularmente en la calle como único modo de frenar, poner coto a esta ofensiva, y también para empezar a mostrar que esa invencibilidad del macrismo no es tal, que lo vimos muy claramente con el 2x1 y que en esta parte del año posterior a las elecciones, bueno, pareció que venían por todo sin respuesta, cosa que ya se está modificando ahora. ¿Cómo lo ves, Lucas? Yo creo que la tradición igualitaria que existe en la sociedad argentina se va a expresar aún en el contexto de una gran fragmentación y de crisis de identidades políticas. Porque un elemento que además me parece importante remarcar es que las acciones que realizó Cambiemos, negando los principios de elementos republicanos que se prometían, son también un boomerang. Hay una distancia frente a la institucionalidad republicana. Hay una posibilidad de pararse frente a las instituciones. No existe una confianza, no hay un orden legítimo. Y creo que esa idea de que no hay un orden legítimo, combinado con las tradiciones igualitarias de la sociedad argentina, va a producir una situación interesante que uno tiene que ver cómo se da en términos político-culturales. Claro, hay que ver cómo evoluciona todo. Para eso depende, como decía Claudio, lo que pase ahora en este diciembre, aunque también hay leyes que el gobierno se ha propuesto como horizonte marzo, abril, ¿no? Ahora, de todas maneras, ya pensando en los planteos más de la izquierda, ¿ustedes no creen que también, aparte de la resistencia, aparte de la denuncia, bueno, lo que es tradicional, no hay que empezar a disputar también qué tipo de sociedad aspira a la izquierda? Porque, mal o bien, a diferencia de lo que es el peronismo, Cambiemos promete un futuro. Que, bueno, uno puede decir, no lo define y no va a haber, bueno, pero de todas maneras lo promete. ¿Qué promete la izquierda más allá de la lucha, ¿no? Que es fundamental, si no, no sería izquierda, ¿no? Pero ¿qué tipo de sociedad proponemos? Yo creo que tiene la posibilidad de prometer a partir del balance de la década pasada. Porque la década pasada demostró que la idea de un capitalismo igualitario, redistributivo y humano es una fantasía en el mundo y especialmente en el caso argentino, donde padecemos décadas de regresión social, cultural, política. Entonces, yo creo que la izquierda puede constituirse como una alternativa si ofrece a la sociedad un horizonte anticapitalista diferenciado de esas utopías de capitalismo igualitario y en confrontación con todo el imaginario irrealizable de Cambiemos. Porque el problema de Cambiemos es que lo que ellos dicen carece de la menor consistencia empírica. Son ilusiones, son fantasías, son burbujas. Entonces, en una lucha contra las ilusiones y en una confrontación contra la creencia que podemos tener otro capitalismo, la izquierda puede construir su proyecto socialista. Más aún cuando nosotros vemos toda la evolución del país desde la crisis del primer peronismo, 52, 55, todas las crisis que vinieron después, todo ciclo expansivo termina en una política de ajuste, inevitablemente, cualquiera sea el gobierno, termina en eso, porque todo ciclo expansivo, dadas las características del capitalismo y nuestra inserción internacional, genera desequilibrios profundos. Y lo que nosotros vemos, que este gobierno asumió con una economía que tenía fuertes desequilibrios, pero que no estaba en crisis. La llevó, la profundizó a la crisis
fracasó hasta ahora totalmente la política de metas de inflación y está exacerbando los desequilibrios, porque el déficit fiscal no baja, el déficit comercial este año va a ser alrededor creo que de 30 y pico mil millones de dólares, el de la industria, el total va a ser el más alto de la historia de 8.000 millones, el empleo no crece ni va a crecer, las inversiones no vienen, no dio ningún resultado el haberle pagado a los fondos buitres. El único logro, si es que puede llamarse logro, es bajar los subsidios de los servicios públicos, a costa de transferírselo a la sociedad, ¿no? Entonces, creo que justamente esto muestra una crisis interna del capitalismo argentino que desde la segunda mitad del siglo pasado no logra relanzar un proceso de acumulación y reproducción en una perspectiva de largo plazo, ¿no? Entonces, ahí hay una crisis que me parece, ¿cómo ves, Lucas? Que la izquierda debiera potenciarse ahí para qué tipo de sociedad. Yo creo que hay algo de lo que vos decías en tu primera pregunta que me parece a mí es producto de ausencias que no son, que no surgen de la nada. La verdad, hubo derrotas político-culturales extraordinarias en la década del 70, que no son solo derrotas político-culturales, militares, son derrotas culturales y la recomposición que se va dando en un proceso de lucha. Pero es un proceso de recomposición que todavía no ha logrado construir alboradas. No hay alboradas salvadoras desde el mundo alternativo que tengan fuerza cultural en el presente. Y eso es algo que sin lugar a dudas se construye en la lucha, pero me parece a mí que todavía no existe. Entonces, esa apuesta por una lucha que no sea una lucha resistente, sino la construcción de miradas que resulten trascendentes y que recompongan algunas de esas tradiciones libertarias que existieron en las distintas izquierdas, es una tarea extraordinaria, pero pendiente. Una última reflexión, Valeria. Sí, creo que lo programático y lo programático no solamente el análisis del capitalismo, sino concretamente cómo se podrían resolver problemas estructurales de este capitalismo dependiente argentino y cómo se podrían resolver concretamente problemas del pueblo, es en gran medida una tarea pendiente de la izquierda. Bueno, Lucas Robinís, Valeria Ianni, Claudio Katz, muchas gracias por acompañarnos. Y este es nuestro último programa del año, nos estamos despidiendo, pero no antes brindar. Señora directora, acérquese por el año que viene, así que cada uno de ustedes un brindis de fin de año. Propongan algo para el brindis. Bueno, por la construcción de un futuro que tenga en cuenta las luchas de los oprimidos. Muy bien. Valeria. Por la revolución y el socialismo. Claudio. Yo creo que frente al desánimo que nos quieren crear, esperanzas, expectativas y confianza en nuestra lucha. Bueno, y brindamos también con todos ustedes que están del otro lado de las cámaras, que miércoles a miércoles nos siguen, también por todo el equipo de Barricada TV, que es el que hace posible que Miserias de la Leuquimia termine hoy su 6º año consecutivo. Brindamos también la esperanza de volver a estar el año que viene con todos ustedes también, porque sigan los éxitos de Barricada, también porque avancemos hacia una sociedad distinta, mejora la mediocridad actual, con los trabajadores y con los sujetos populares como auténticos protagonismos de un cambio social que cada día es más urgente y más necesario. Así que pasen buenas fiestas todos con sus familias, con sus seres queridos, con sus amigos y el mejor año posible para todos. Felicidades y gracias nuevamente, será hasta el año que viene. Felicidad, directora. Felicidades. Salud. Salud. Salud.